Los lípidos se definen como biomoléculas orgánicas, ¿ya?, que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. De estos tres, el que está en menor proporción generalmente es el oxígeno, ¿ya? En algunos casos puedo tener dentro de los lípidos átomos de fósforo, nitrógeno o azufre, ¿ya? En general, los lípidos se les define como sustancias muy heterogéneas, ¿ya? Hay muchos tipos de lípidos y cada lípido tiene estructuras moleculares diferentes. Por ende, desde el punto de vista molecular, no se les puede definir tan sencillo como una proteína o como un carbohidrato, ¿ya? Es así debido a que son un grupo de sustancias muy heterogéneas que se les define de acuerdo a una propiedad. El lípido va a ser aquella sustancia, ¿ya?, que es insoluble en agua, significa que no interacciona con agua, ¿ya?, es insoluble en agua, no se une con agua, pero que es soluble en un solvente orgánico común como el éter, el cloroformo, el benceno, etc. Entonces, el lípido es insoluble en agua, pero es soluble en un solvente o un compuesto orgánico, ¿ya? Los lípidos los vamos a dividir en 4 grandes grupos. Tengo los ácidos grasos, los lípidos complejos, los lípidos que contienen glicerol o glicéridos y los lípidos que no contienen glicerol. Los ácidos grasos se pueden dividir a su vez en los saturados y los insaturados. Los lípidos complejos son lípidos que contienen, por ejemplo, un componente que no es de origen lipídico. Acá tengo las lipoproteínas, que es un lípido unido a proteínas, y también están los glicolípidos, que son lípidos unidos con azúcares. Los glicéridos también se conocen como lípidos que contienen glicerol. Aquí los glicéridos, ya vamos a tener dos también. Tenemos los glicéridos neutros, o los que también conocemos como triglicéridos, los TG. Y también tengo fosfoglicéridos, ¿ya?, o también los conocemos como los fosfolípidos. Por último, también tengo lípidos que en su estructura no contienen el glicerol. Aquí aparecen los esfingolípidos, los esteroles, las ceras y los terpenos. Acá están incluidos la mayoría de los lípidos conocidos. De estos lípidos vamos a definir solo algunos, que son los que nos importan desde el punto de vista metabólico. Partimos con los ácidos grasos. Estas son largas cadenas hidrocarbonatadas lineales que tienen diferente número de átomos de carbono y siempre en un extremo me voy a encontrar con un grupo carboxilo o un ácido carboxílico. Técnicamente se les define como ácidos orgánicos de cadena larga. Entonces, estas moléculas tienen en promedio de 4 a 36 átomos de carbono. Los más comunes ya son los de átomo o de número de carbono par, y la longitud más común es entre 12 y 24 carbonos. Los ácidos grasos tienen como función ya ser una fuente de energía. Significa que un ácido graso se degrada, se oxida, ¿ya?, y a partir de él yo obtengo ATP. Los ácidos grasos técnicamente son una fuente de carbonos, ¿ya?, y al ser una fuente de carbono yo lo puedo metabolizar desde el punto de vista de oxidación y lo voy a convertir en ATP. Acá tengo, al costado derecho de la pantalla, me voy a encontrar con la estructura de un ácido graso, ¿ya? Si ustedes se fijan, los ácidos grasos tienen una cadena denominada hidrocarbonatada, ¿ya?, que la cadena hidrocarbonatada es simplemente átomos de carbono e hidrógeno unidos, ¿ya?
La cadena hidrocarbonatada es totalmente apolar, ¿ya? Como son solamente carbonos e hidrógenos, es una estructura sin carga, ¿ya? Por ende, en la naturaleza esto lo hace ser hidrofóbica, ¿ya? Siempre un ácido graso, su parte hidrofóbica, es la cadena hidrocarbonatada, que uno la llama generalmente la cola. En el extremo nos vamos a encontrar con un grupo COOH. El extremo es un grupo carboxilo, un ácido carboxílico. Esta estructura es polar, de hecho se le define como la cabeza, ¿ya? Es polar, y es, por ende, hidrofílica. Significa que logra interaccionar con agua. Esta es la estructura general de un ácido graso, ¿ya? Los ácidos grasos los vamos a dividir en dos categorías, el saturado y el insaturado. El saturado, ¿ya? Va a ser aquel que en su estructura no tenga dobles enlaces. Dentro de la cadena hidrocarbonatada, el saturado solamente contiene enlaces simple carbono-carbono, ¿ya? La nomenclatura es bastante sencilla. El saturado, por ejemplo, puede ser una molécula 16,0. Si yo hablo de saturado, puedo definir un 16,0, lo que significa que en total tengo 16 carbonos, incluido el grupo carboxilo. El 0 significa que dentro de la cadena, ¿ya? Dentro de lo que hablamos de la cadena hidrocarbonatada, no hay ningún enlace doble, ¿de acuerdo? Un 18,0 significa que ahora el número de carbonos aumentó en total a 18, incluido el grupo carboxilo, y dentro de la cadena el 0 indica que en esa cadena hidrocarbonatada no hay ningún doble enlace. Entonces, el saturado es un ácido graso que no presenta doble enlace en su estructura. El 16,0, por ejemplo, es el ácido palmítico. El 18,0, por ejemplo, es el ácido esteárico, ¿ya? La nomenclatura es bastante sencilla. Dentro de la cadena, siempre cuando tengo un saturado, el primer carbono va a ser un CH3. El último carbono va a ser un COOH, que es el ácido carboxílico. Y dentro de él solamente tengo CH2. Si yo sumo el total de carbonos, tengo un metil, un carbono. Un carboxilo, un segundo carbono. El resto van a ser 14 CH2, porque 14 más 2 da 16. Si tengo un 18,0, que es el ácido esteárico, el primer grupo va a ser un metil, un carbono. El último grupo va a ser un carboxilo, otro carbono, y ahí tengo un total de 2. Si considero estos dos carbonos, me faltan 16 carbonos más, que serían los CH2 que están dentro de la cadena hidrocarbonatada. Así de simple, ¿ya? Un ácido graso saturado. Por otro lado, el insaturado es aquel que presenta dobles enlaces dentro de la cadena hidrocarbonatada, ¿ya? Si dentro de la cadena tengo dobles enlaces, pasa a ser insaturado. Los insaturados pueden tener de 1 a más dobles enlaces dentro de la cadena. La nomenclatura es bastante similar a la anterior. 18,2 significa que tengo en total 18 carbonos, contando, incluyendo el ácido carboxílico. El 2 indica que tiene dos dobles enlaces, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un doble enlace en el carbono 9, acá hay un doble enlace en el carbono 9 y un doble enlace en el carbono 12. Carbono 9 y carbono 12. Esta molécula es el ácido linoleico. El 18,3 mantiene el número de carbonos que en total, incluido el carboxilo, son 18, pero ahora los dobles enlaces están en el carbono 9, 12 y al final en el 15, ¿ya? Esta molécula con tres dobles enlaces, carbono 9, 12 y 15, es el ácido linolénico, por ejemplo. ¿Ya? Los ácidos grasos se dibujan, ¿ya? Partiendo idealmente desde el grupo o desde el extremo carboxilo. Recordemos que el extremo carboxilo va a ser el carbono 1. Si yo cuento,
me voy a encontrar con un doble enlace en el carbono 9 y un doble enlace en el carbono 12, ¿de acuerdo? Significa que este ácido graso es un 18,2, porque esa es la nomenclatura, es un 18,2 y le colocamos un triangulito que significa delta 9,12. 9,12 significa que tengo el primer doble enlace en el carbono 9, el segundo doble enlace en el carbono 12, ¿ya? Esa sería la nomenclatura IUPAC, nomenclatura común, ¿ya? 18, el ácido linoleico es 18,2, 18 carbono en total, 2 doble enlaces, delta 9,12. Significa que tengo 2 doble enlaces en el carbono 9 y en el carbono 12. Esa es la nomenclatura, como les digo, común, o tipo IUPAC. Hay otra nomenclatura que comienza a contar del extremo contrario al grupo carboxilo. Voy a contar desde donde está el grupo metilo. Donde está el grupo metilo va a ser el carbono 1. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si cuento del extremo contrario, el primer doble enlace estaría en el carbono 6. Ese ácido graso pertenece a una serie denominada omega 6. Los ácidos grasos, ya normalmente poliinsaturados, que tienen más de un doble enlace, si uno cuenta del otro extremo, de donde está el grupo metilo hacia el grupo carboxilo, el primer doble enlace define a qué familia pertenece. Normalmente tengo 3 familias: el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Entonces, por ejemplo, el 18,2 pertenece a la familia omega 6. ¿Por qué omega 6? Porque si yo cuento del extremo contrario, donde está el primer grupo metilo, el primer doble enlace aparece en el carbono 6. El resto de los dobles enlaces no me interesan, solo me interesa dónde está el primer doble enlace. Donde caiga el doble enlace pertenece a una familia. Las familias son omega 3, carbono 3, omega 6, carbono 6, omega 9, carbono 9. Entonces, por ejemplo, el ácido linoleico es de la familia omega 6. ¿Ya? Otro ejemplo es el ácido eicosapentanoico. El eicosapentanoico, si yo lo cuento, tiene 20 carbonos. Es un ácido graso poliinsaturado con 20 carbonos. Si cuento, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Es un 25. Tiene 5 dobles enlaces. Ahora, ¿dónde están los dobles enlaces? Sería un delta, y voy a comenzar a anotar, delta 5, 8, 11, 14 y 17. La nomenclatura IUPAC define que esta molécula es un ácido graso poliinsaturado, 25, y la posición es de los dobles enlaces delta 5, 8, 11, 14, 17. Esa sería la nomenclatura IUPAC. Si lo quiero determinar por la nomenclatura omega, ¿ya? La nomenclatura omega, voy a contar del extremo contrario, y este sería mi carbono 1 omega. 1, 2, 3. El primer doble enlace cae en el carbono 3. Por ende, pertenece a la familia o a la serie omega 3. No me importa el resto de los 4 doble enlaces que quedan. Solo me interesa el primer doble enlace del extremo contrario al carboxilo. Si el primer enlace, el primer doble enlace cae en el carbono 3, es omega 3, ¿ya? Y pertenece a esta familia. ¿De acuerdo? Acá tenemos la tabla 10.1, donde aparecen varios ácidos grasos. En la primera parte tengo ácidos grasos de la serie saturada, solo saturados, ¿ya? Y en la siguiente tengo ácidos grasos de la serie, en este caso, insaturada, ¿ya? Ahora, aparece, por ejemplo, la
estructura química, en el caso de los saturados, la estructura química, el nombre sistemático y el nombre común. Por ejemplo, el 12,0 es el ácido láurico porque proviene, por ejemplo, se extrae principalmente de la planta de laurel. El 16,0, el palmítico, ¿ya? Porque viene del aceite de palma. El 18,0, el esteárico, ¿ya? Porque es antiguamente conocido como la grasa dura, ¿ya? Después aparecen los insaturados. Tengo el 18,1, si ustedes se fijan, dice delta 9. Ahí tengo el ácido oleico, ¿ya? O que proviene de la palabra aceite. El 18,2, ¿ya? El ácido linoleico, ¿ya? El 18,3, el ácido linolénico, ¿de acuerdo? Que son los más comunes, ¿ya? El 18,4, el ácido araquidónico, ¿ya? Estos son algunos ácidos grasos, ¿ya? Con nomenclatura y estructura, ¿ya? El segundo grupo de moléculas que vamos a ver son los triacilglicéridos. Estas moléculas también se llaman triglicéridos, también se llaman grasas neutras. Son sustancias no polares, insolubles en agua, y su estructura química está compuesta por un glicerol, ¿ya? Y 3 ácidos grasos. Entonces, me voy a encontrar con un glicerol, y ese glicerol, en el extremo donde se ubican los grupos OH, van a haber unidos 3 ácidos grasos, ¿ya? A partir del extremo carboxilo. Los triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos son estructuras que pueden ser definidas como simples o mixtas. Si yo repito el mismo ácido graso, es un simple. Si yo cambio alguno de los ácidos grasos, yo lo llamo mixto. La función es netamente ser una fuente de reserva de energía. El triglicérido es una molécula que me permite almacenar ácidos grasos, ¿ya? Por ende, a nivel de animales, ¿ya? A nivel de vegetales, es la reserva de lípidos. El triglicérido no es más que nada que una molécula de reserva. Para el periodo que el organismo necesite energía, puede degradar o movilizar estos triglicéridos. ¿Bien? Ahora, el último grupo son los esteroles. Tercer grupo, esteroles. Los esteroles son esteroides, ¿ya? Todas las moléculas esteroides tienen en común un núcleo esteroidal, ¿ya? El núcleo esteroidal es el ciclopentano perhidrofenantreno. Los esteroles son lípidos que contienen un núcleo esteroidal. El núcleo esteroidal es esta molécula que está en la pantalla. Esta molécula se denomina ciclopentano perhidrofenantreno. Características son 4 anillos fusionados, A, B, C, D. A, B y C son de 6 carbonos y el D es solo de 5. Característica de esta estructura es casi plana y rígida. Los esteroles tienen como base esta molécula en su interior. A esta estructura uno la denomina núcleo esteroidal, ¿ya? Esta molécula, que es el ciclopentano perhidrofenantreno, es lo que yo conozco como un núcleo esteroidal. Los lípidos que contienen un núcleo esteroidal se llaman esteroles en general. Los esteroles, por ende, son esteroides, derivan de esta estructura base. Tienen en total 27 a 29 átomos de carbono, en total. En su estructura, en el carbono 17, que está en el anillo D, normalmente hay una cadena denominada alquílica, ¿ya? O una cadena hidrocarbonatada. Además, en el carbono 3 está en el anillo A, se encuentra normalmente un grupo hidroxilo, ¿ya? Entonces, en el C17
tengo una cadena lateral, en general de 8 más átomos de carbono, y en el C3 tengo un grupo de hidroxilo. De toda la molécula, la única parte polar es el grupo de hidroxilo. De toda esta molécula de esterol, lo único polar es el OH. Al ser lípidos, son solubles en solventes orgánicos y tienen un punto de fusión muy alto. Al ser una molécula con una gran cantidad de carbonos, tienen un punto de fusión muy alto, ¿ya? Los esteroles, en general, se encuentran en membranas, ¿ya? Son componentes de membrana. Esto va a ser para membranas animales, para plantas, incluso hongos, ¿ya? Pero los esteroles no se producen en bacterias. Las bacterias no son capaces de producir esteroles. Los esteroles más comunes son 3. Colesterol, fitoesterol, ergosterol. Son los 3 esteroles más comunes en la naturaleza. El colesterol es el esterol propio de humanos y animales. El colesterol es el esterol animal. Los fitoesteroles son mezclas de esteroles. Los fitoesteroles son 3 tipos de esteroles. El campesterol, citoesterol y el stigmasterol. El que está en la pantalla sería el stigmasterol. Ahora, estos se encuentran generalmente en plantas superiores. El tercer grupo son los ergosterol. El ergosterol es el esterol que se encuentra específicamente en el reino fungi. Lo vamos a tener en hongos y en levaduras. El ergosterol, por ejemplo, es el precursor de la vitamina D. Este va a ser el precursor de la vitamina D. Bien, estos son los 3 tipos de esteroles más comunes, ¿ya? Entonces, el reino animal produce colesterol, ¿de acuerdo? El reino vegetal produce fitoesteroles, ¿ya? Y no confundir eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes compran un aceite vegetal 0% colesterol, ¿ya? Eso es obvio porque los vegetales solo producen fitoesteroles. Cualquier aceite vegetal no contiene colesterol, ¿ya? Es un ejemplo. Los aceites vegetales contienen fitoesteroles. ¿Bien? Bueno, de los esteroles, el más importante obviamente es el colesterol, que en nuestro caso es un precursor biosintético. La mayor parte del colesterol sintetizado en el hígado se exporta, ¿ya? Y se libera como colesterol biliar, sales biliares o ésteres de colesterol. Los ésteres de colesterol se pueden almacenar en el mismo hígado o se pueden utilizar como un precursor biosintético, ¿ya? Los ésteres de colesterol, por ejemplo, pueden ser precursores de hormonas sexuales, progesterona, estradiol, testosterona, o precursores de hormonas ya como el cortisol o la corticosterona, ¿bien?